Saludos estudiantes. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema llamado estructuras de control. Y es que en la presentación anterior vimos una leve introducción a las computadoras, aprendimos a utilizar variables y aprendimos a utilizar operadores. Sin embargo, todo esto que vimos hasta ahora eh, no nos permite tener muchos grados de libertad a la hora de programar algo. Básicamente lo que tenemos es una calculadora glorificada. Ahora con este tema denominado estructuras de control es que las cosas se empiezan a poner verdaderamente interesantes, porque lo que las estructuras de control nos permiten es manipular el flujo del programa o la manera en la que se mueve el programa. Ya no siempre va a realizar lo mismo, sino que ahora dependiendo de su estado o ciertos valores o una entrada del usuario, el programa va a actuar diferente. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Un pequeño subtema que quiero mencionar antes de que empecemos es el de agrupación de instrucciones. Y es que en Java y muchos otros lenguajes como C y C++, se suele realizar un proceso de agrupación de instrucciones en bloques. Estos bloques nos permiten tener una idea lógica de qué comandos pertenecen a qué parte del código. La agrupación en Java se hace por medio de corchetes. Si recuerdan en el video anterior, cuando estábamos creando un código adentro del main, todo ese main se encontraba rodeado por un corchete que abría el código y un corchete que cerraba el bloque. Esta agrupación nos va a resultar muy importante, en especial ahora que vamos a ver estructuras de control, porque nos va a permitir delimitar qué acciones pertenecen a cuál bloque. Otro detalle importante es que podemos crear bloques adentro de bloques. Esto significa que podemos realizar agrupaciones adentro de agrupaciones sin ningún tipo de límite. Esto nos va a permitir crear programas más complejos a futuro. Una recomendación que es más una buena práctica de programación que una obligación es la de usar indentación. ¿A qué nos referimos con esto? A que instrucciones que pertenecen a un mismo bloque se encuentran tabuladas la misma cantidad de veces. Es decir, si tenemos un código que está dentro del main, todos los códigos que van adentro del main deben estar al mismo nivel de tabulación. Esto, el propósito que sirve es completamente estético. Visualmente, cuando vemos un bloque de código, al ver que todo está al mismo nivel, sabemos qué códigos pertenecen a dicho bloque y al ver otros códigos que están a diferentes niveles, sabemos a qué nivel de indentación o en qué nivel de bloque se encuentran. Muy bien, vamos a empezar con la estructura de condición y bifurcación. ¿A qué suena bifurcación? Bueno, bifurcación hace referencia a la existencia de varios caminos. Un camino se bifurca. Y esta es la idea detrás de las siguientes estructuras. Entonces, básicamente lo que hace este tipo de estructura es que verifica el cumplimiento de una condición. Verifica si cierta condición se cumple y de cumplirse hace que el programa se comporte de una manera diferente. Las estructuras de condición nos van a permitir ejecutar código solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, imaginemos cuando ustedes están trabajando un documento de texto e intentan cerrarlo, el programa verifica si se cumple la condición de que no ha sido guardado y les va a lanzar un mensaje de desea guardarlo antes de salir. La bifurcación nos va a permitir elegir entre códigos dependiendo del estado del programa. El comando más básico de bifurcación es el comando if, que se traduce a un sí. Si se cumple esta condición, entonces se realiza la acción. En Java tiene la estructura if, abre paréntesis, adentro de esos paréntesis debe ir una condición o una expresión que termine en un valor booleano, y luego se abren corchetes. Esos corchetes representan el bloque de código que se va a ejecutar si se cumple esa condición. Lo que esté afuera de esos corchetes se va a ejecutar sin importar si se cumple la condición o no. Solamente lo que está dentro de esos corchetes va a ser lo que va a depender de la condición. Otro comando es el comando else, que significa si no, o también puede significar caso contrario. Este comando va específicamente encadenado a un if, y con encadenado nos referimos a que el comando else no puede ir suelto. Amplía la estructura de el if a un if, luego se abren los corchetes y ocurre el código que se va a ejecutar
si se cumple la condición, y luego ponemos else, si no. Esto sirve para si que tenemos un código que queremos que se ejecute si se cumple una condición y otro que se ejecute si no se cumple la condición. Entonces nos permite hacer esa separación. Si se cumple la condición, entonces haga esto. Si no, entonces haga esto otro. Un detalle importante es que el else no es obligatorio. Si ustedes en algún momento no necesitan poner un caso de si no, si solo ocupan el caso de si se cumple la condición, pueden hacerlo. El else es opcional. Más adelante tenemos el comando else if, que significa si no si. Este comando va encadenado a un if o a otro else if. Un detalle importante de este comando es que pueden utilizarse tantos como se quieran. No hay un límite de cuántos else if se pueden usar en una misma expresión. El único detalle importante es que nunca se utiliza después de un else. Entonces Java termina teniendo la estructura de si se cumple esta condición, entonces hago esto. Si se cumple esta otra condición, entonces hago esto otro. Podríamos ahí meter más. Si no se cumple, si se cumple esta otra condición, entonces hago esto otro. Y si no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores, entonces hago esto. Recordemos que el else es opcional, entonces uno puede tener una cadena de if, else if, else if, else if y no usar un else al final. Siempre es opcional y pueden haber tantos else ifs como se desee. Un resumen de esta estructura la podemos ver aquí, donde si tenemos solo un if, lo que se hace es generar un camino opcional para el flujo del código. La flecha azul representa el código que se va a ejecutar, empezando al puro inicio del main y hasta acabar el main. Si encontramos un if, representa que si se cumple esa condición se toma el camino verde, pero miren que se termina volviendo justo después de donde se empezó. Ese es un camino opcional, pero el resto del código sigue igual. La estructura del if-else, más bien, lo que hace es una interrupción en el camino celeste, que es el código, sino que ahora, en lugar de poder nada más saltarse el if, toca elegir uno de los dos caminos, el del if o el del else. Por otro lado, aquí podemos ver una estructura que tiene un if y dos else if. Ahora tenemos tres caminos posibles, pero si no se toma ninguno de ellos, entonces el código sigue normalmente. Y por último, la última estructura en el cual tenemos tanto if como else if como else, en el cual tenemos cuatro caminos posibles. Y siempre se va a tomar alguno de ellos, porque como tenemos un else, significa que si no se cumplió ninguna de las otras condiciones, se va a optar por ese camino. Ahora veremos un ejemplo de if, else if y else. Empezaremos con el comando if. Entonces agarré el código anterior, borré lo que habíamos escrito antes y empezaremos de cero. Algo que no les he mencionado antes es que pueden escribir comentarios en medio de su código utilizando el comando // Esto lo que hace es que ustedes puedan escribir texto adentro de su código que no va a ser ejecutado por el programa. Esto sirve para dejarse notas o explicar parte de su código para que cuando lo vuelvan a leer puedan entenderlo con más facilidad. Entonces aquí escribiremos el código if. Digamos que tenemos una variable x que va a empezar en un valor, digamos 7, y tenemos una variable y que va a empezar en un valor 13. Digamos que nosotros queremos que el programa funcione diferente dependiendo de si x es menor a y. Entonces nosotros podríamos decir que si x es menor a y, digamos que queremos que se imprima un mensaje. X es menor que y. Si ejecutamos este código, así como está ahora, y le damos play, veremos que se nos imprime el resultado correcto. Si ahora cambiáramos el valor de x por, digamos, 21 y volviéramos a ejecutar el código, nos daríamos cuenta de que no imprime nada. Este es el caso con solo el if. Digamos ahora que quisiéramos que el programa nos imprimiera que x es menor que y, si se cumple esa condición, y si no,
queremos que se nos imprima que X es mayor que Y. Entonces, si ahora ejecutamos el código con X igual 21 y Y 13, nos va a decir que X es mayor que Y. Si volvemos a ejecutarlo como estaba antes, con X en 7, nos va a decir que X es menor que Y. Ahora, se les ocurre algo que podría salir mal en este caso. ¿Qué pasaría si yo pusiera 13? 13 y 13. Entonces, donde yo llego a ejecutar este código, me diría que X es mayor que Y. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy preguntando si X es menor que Y, que diga que es menor. En cualquier otro caso, incluyendo si son iguales, le estamos diciendo que nos imprima que X es mayor. Para solucionar esto, es el caso, aquí nos serviría utilizar un else if. Podríamos decir que si X es mayor que Y, nos imprima que X es mayor que Y. Y que en cualquier otro caso, y nosotros sabemos que cualquier otro caso nos referimos a que son iguales, decimos X es igual que Y. Entonces, si probamos el código ahora, nos va a decir X es igual que Y. Si lo probamos con 7 nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que nos dice que X es menor que Y. Y si lo probamos con 21, nos va a decir que X es mayor que Y. Este es el caso más simple de un ejemplo funcional de if, else, if y else. Recordemos que cuando estamos trabajando con Java, estas llaves nos indican un bloque, lo que significa que adentro de un bloque podemos escribir otros bloques. Digamos aquí que quisiéramos que si X es menor que Y, se imprimiera que es menor que Y. Y además digamos que queremos saber que si X menos X más 10 sigue siendo menor que Y, entonces que nos imprima system.out.println X es mucho menor que Y. Vamos a ver cómo funciona esto. Probemos con X7. Si ejecutamos este código, nos va a decir X es menor que Y, porque no se cumple esta condición. Por otro lado, si probáramos con, por ejemplo, el valor 2, nos va a decir X es menor que Y y X es mucho menor que Y. Esto es porque cuando se cumple esta condición, estamos entrando en este bloque. Y adentro de este bloque volvemos a analizar esta otra condición y dependiendo de si se cumple, ejecutamos o no este bloque. Este es el concepto de anidación, meter bloques adentro de bloques y cada vez construimos un programa más complejo. Aquí nosotros podríamos agregar otros bloques si quisiéramos, aunque en este caso no nos resultaría muy práctico. Con esto damos por completado el ejemplo de los ifs. Ahora hablaremos del comando switch. El comando switch es un comando creado con la idea de sustituir una cadena de ifs, else if bastante larga. Es una idea de simplificación. La idea inicial trata de que a veces en algunos programas podemos tener una variable que debemos evaluar contra muchos valores. Digamos que queremos comparar si la variable es 1, si la variable es 2, si la variable es 3, si la variable es 4, etc. Y eso genera una cadena larga de if, else if, que se puede volver engorrosa. La idea es compactar esa cadena de ifs en un único comando, que es el comando switch. La estructura de switch consiste en switch como palabra clave, se abren paréntesis, adentro de los paréntesis va el valor que se quiere evaluar o la variable que se quiere evaluar y luego se abren las llaves de bloque. Adentro del bloque se utiliza la palabra clave case o caso junto a un valor específico. Eso lo que significa es si la variable especificada dentro del switch equivale a ese valor especificado en ese caso, entonces se empezará a ejecutar a partir de ese valor. Algo que es importante mencionar es que en la gran mayoría de casos se utiliza la palabra break al terminar cada caso. Pronto explicaremos por qué. Y además se puede utilizar la palabra clave default, que es el equivalente a un else al final de una cadena larga de if, else if. Hay que aclarar que una característica del switch es que evalúa a valores específicos, es decir, no lo podemos usar para comparar a otras variables, solo se puede comparar con valores constantes. El valor default es opcional. Recuerden que el else en una cadena de if, else if
es opcional. De la misma manera, el caso por defecto también es opcional. Ahora, el comando break lo que le indica al programa es que una vez que se encuentra ejecutando un caso, cuando termina ese caso debe salirse, porque si no ocurre lo que se llama un efecto cascada, que es que la cadena switch se empieza a ejecutar el código de un caso específico porque se cumplió la condición, pero se van a ejecutar todos los posteriores a partir de ese caso, en cascada, hasta llegar al final o hasta que se encuentre un break. Veamos ahora un ejemplo del switch. Para empezar, analicemos este caso. Contamos aquí con la variable x que empieza en 3 y tenemos luego una cadena de ifs que lo que hace es evaluar x comparado al valor 1, en cuyo caso imprime 1, comparado al valor 2 e imprime 2, 3 e imprime 3, 4 e imprime 4, 5 e imprime 5. ¿Cómo se podría hacer que este código se viera de una manera más sencilla? Bueno, podríamos reemplazar el código por el comando switch. La variable que estaríamos evaluando sería la variable x. Y luego nos tocaría escribir los casos. Caso 1. Y aquí nosotros podemos decir que en caso de 1 imprima system.out.println 1. Luego, recuerden, muy importante, utilizar el comando break. Luego podemos usar el caso 2. E imprimimos 2 y break. Voy a copiar esto y vamos a escribirlo para todos los demás casos. Es el caso 5, 4, 3, 3. Ok, si ahora ejecutamos el código, debería darnos el mismo resultado dos veces. Dos veces nos está imprimiendo la palabra 3. La primera por la cadena de ifs, la segunda por nuestro switch. Veamos qué hubiera ocurrido si no hubiéramos usado la palabra clave break. Si tuviéramos el mismo código, pero sin los breaks, entonces al ejecutarlo nos daríamos cuenta de que se imprime 3345, porque está ocurriendo el efecto cascada. Entra a esta condición y sigue ejecutando y acaba. Si hubiera un break acá, pero no en el resto, entonces se ejecutaría 334, nuevamente por el efecto cascada. Muy bien, ¿qué pasaría si ahora en este if nosotros quisiéramos poner un caso en el cual nos dice desconocido? Entonces pongamos esta variable en 7 y si ejecutamos se nos imprime el desconocido de acá. Bueno, para agregar ese caso a nuestro switch, lo único que tendríamos que hacer es utilizar el comando default. Y aquí podríamos ponerle que imprima el desconocido. El último break, como podrán notar, no es necesario. Sin embargo, es una buena práctica escribirlo de todas maneras. Entonces, si ahora ejecutamos el código de nuevo, nos dice desconocido, desconocido. Obtuvimos el resultado deseado. De esta manera ejemplificamos el uso del switch. Ahora continuaremos con el resto de la clase. Ahora vamos a hablar de las estructuras de repetición o iteración, también conocidos como ciclos. Cuando hablamos de repetición, nos referimos a un código que se ejecuta múltiples veces. Es muy probable que en un futuro próximo ustedes se encuentren ante un problema que requiere que ejecuten la misma operación o el mismo procedimiento múltiples veces. Sería factible escribir ese código la cantidad necesaria de veces, pero se volvería problemático si por ejemplo tuvieran que escribirlo 1000, 2000, 10.000 veces. O aún peor, si fuera un código que ustedes no saben cuántas veces van a necesitar ejecutarlo. Es aquí donde se vuelven prácticas estas estructuras que nos permiten
repetir un mismo código una cantidad de veces. El primero de estos comandos es el comando while, que se traduce literalmente a mientras. Es la estructura de repetición más simple y tiene la siguiente estructura. While se cumple la condición, entonces ejecute este código. Eso lo que significa es, mientras se cumpla la condición, que va entre paréntesis, que es una condición booleana, entonces se ejecuta el código que está entre corchetes. El comando do while se traduce a haga mientras. Este comando es muy similar al while. Tiene la estructura do, la palabra clave do, se abre en corchetes y se pone el bloque que se quiere ejecutar múltiples veces y luego se escribe while, se abre paréntesis y se pone una condición booleana. Se puede interpretar como haga este código mientras se cumpla la condición. Y entonces aquí ustedes me podrían preguntar, pero profe, entonces ¿cuál es la diferencia entre el do while y el while? Bueno, es muy sencilla. El do while literalmente dice haga esto mientras se cumpla la condición. Esto lo que significa es que la evaluación de la condición se ejecuta después de que se ejecutó al menos una vez el ciclo. Esto lo que significa es que el do while ejecuta al menos una vez el código que está en su interior. Mientras tanto, el while dice mientras se cumpla la condición ejecute el código, lo que significa que la evaluación de la condición va previa a la ejecución del código. Esto significa que mientras que el do while ejecuta una o más veces el código interior, el while ejecuta 0 o más veces el código interior. La estructura del código es do, se abren las llaves y va el bloque adentro, y luego el while. Nota importante, noten que en este caso, después del while, se tiene que poner punto y coma. Esto es muy importante. El último comando de repetición o de ciclo que veremos hoy es el comando for, que se traduce a para. Es la estructura de repetición más usada y compleja en relación a las anteriores. Tiene la estructura for, se abre paréntesis, y en su interior tiene tres expresiones. Un comando de ejecución que se ejecuta al inicio, previo a iniciar el ciclo, la condición que nos va a dictar si el ciclo se sigue ejecutando, y un código posterior a la ejecución de cada bloque. Básicamente lo que se podría traducir a ejecute el código de inicialización, luego mientras se cumpla la condición ejecute el código que está en el bloque y luego de ejecutar el bloque ejecute el código que va luego de la ejecución. En otras palabras, podríamos convertir este for, que tiene una estructura complicada, en su equivalente a while, como se ve representada a la derecha. Ahora aquí podemos ver en el resumen un diagrama de cómo se ve cada uno de los códigos. El while parte de un punto y si se cumple la condición sigue haciendo ciclos mientras la condición se cumpla, antes de permitir que el flujo del programa siga su camino. El do while ejecuta el do y luego en el while decide si devolverse antes de ejecutar el do, mientras que el for ejecuta el código de inicialización antes de llegar al comando y luego mientras se cumpla la condición sigue haciendo el ciclo una y otra vez y al final de cada ciclo ejecuta el código del luego. Por último, mencionaremos dos comandos que son importantes aunque no son tan usados: el comando break y el comando continue. El comando break ya lo mencionamos en el contexto del switch, en cuyo caso sí es muy utilizado, pero el break se puede utilizar además adentro de las estructuras de ciclos, igual que el continue. Hay que mencionar que usualmente estos comandos no se consideran buenas prácticas de programación. Sin embargo, en algunos casos pueden resultar muy útiles. El comando break lo que hace es quebrar el ciclo. Esto lo que significa es que cuando se encuentra el comando break para la ejecución del ciclo e inmediatamente se sale del ciclo a lo que sigue más adelante. Simplemente lo rompe, por eso se llama break. El comando continue, por su parte, lo que hace es finalizar la ejecución de lo que está ocurriendo adentro del ciclo, pero vuelve a revisar la condición y si la condición se cumple, se sigue ejecutando otra vez el ciclo de manera normal. Básicamente lo que hace es saltarse lo que queda del código adentro del bloque.
Ahora veamos unos ejemplos de ciclos. Empecemos por el comando while. Digamos que quisiéramos sumar todos los números desde el 1 hasta el 100, como habíamos mencionado en las filminas. Una opción para hacer esto sería utilizar una variable x que empieza en 1 o que empieza en 0, y a esa variable empezar a sumarle los valores de 1, 2, 3, 4, etcétera hasta el 100. Pero esto se volvería muy impráctico rápidamente. Podríamos utilizar otra manera que sería mucho más sencilla por medio de utilizar un ciclo. Nosotros queremos sumarle a x siempre un número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa que una manera de representar este problema sería tener una variable i que representa el número que queremos ir agregando. Este número podría empezar, por ejemplo, en 1. Y lo que podemos decir es que mientras que i sea menor a 100, siga sumando. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumarle 1, vamos a sumarle i a x. ¿Qué pasaría si ejecutamos este código así como está actualmente? Bueno, y una vez que termina, podemos imprimirlo. El resultado de la suma es... Y aquí imprimimos la variable x. ¿Qué pasaría si ejecutamos este código? Si ya lo pensaron y creen que nos va a dar el resultado, veamos a ver qué es lo que ocurre. El programa se queda ejecutando infinitamente. Este es uno de los cuidados que tienen que tener cuando utilizan ciclos. En este caso nosotros estamos diciendo mientras que i sea menor a 100, siga sumándole i a x. La cosa es esta, y empieza en 1, pero en ningún momento estamos cambiando el valor. Eso significa que este ciclo se va a ejecutar infinitamente porque la condición nunca va a dejar de cumplirse. Voy a cancelar la ejecución de este programa. ¿Qué pasaría si ahora más bien yo digo súmele el valor de i, que al inicio es 1, a x, y luego a i súmele 1? ¿Quieren ver? Al ejecutarlo obtenemos el resultado 4950. Aquí hay un detalle interesante, que es el resultado, según Gauss, debería ser 5050. Recordemos que la sumatoria desde i igual 0 hasta n de i es lo mismo que decir n por n más 1 entre 2. Eso significa que si tenemos la suma desde i igual 0 hasta 100, esto debería, esto debería darnos 100 por 101 entre 2, que esto es 5050. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué número nos está faltando? Bueno, nosotros estamos diciendo que mientras que i sea menor a 100, pero estamos modificando i antes de la revisión de la condición. Eso significa que cuando i es 100, se realiza esta condición, pero ya no se cumple, entonces no se está sumando 100. Para arreglar esto tenemos dos opciones. Decimos que mientras que i sea menor a 101, o que mientras que i sea menor o igual a 100, ejecute este código. Si ahora ejecutamos el código, podemos comentar esto. Si ahora ejecutamos el código, nos vamos a dar cuenta de que se obtuvo el resultado deseado. Digamos que hasta representa el número hasta el cual queremos llegar. Muy bien. Hemos resuelto este problema usando un while, sin tener que escribir las 100 sumas. Veamos qué pasa en el caso de que yo ponga que quiero ir desde 1 hasta 0. El resultado que nos brinda el programa es 0, que es el resultado correcto. Sin embargo, ahora lo que quiero que intentemos es usar el comando dowhile y veamos qué ocurre.
Entonces, resolver este mismo problema, volvamos a poner x en 0, ponemos y en 1, y 100 y el hasta lo dejamos igual. Vamos a copiar este código de acá a acá, y ahora vamos a poner y menor o igual a hasta, que es más igual 1 y más igual 1 más igual y. Ok, listo. Esto es un i, esto es un 1. ¿Qué pasa si ejecutamos este código? Debería darnos exactamente el mismo resultado, lo cual es correcto. En ambos códigos nos da exactamente el mismo resultado porque ambos códigos tienen el mismo comportamiento. El único caso en el que tienen un comportamiento diferente es si el while no se ejecuta ninguna vez y el do while sí se ejecuta al menos una vez. En este caso esto lo podemos verificar poniendo que vamos a ir hasta 0. Entonces, en el caso del while, va a comparar 1 es menor o igual a 0, va a decir que es falso, se va a saltar este código. Sin embargo, recordemos que el do while ejecuta este código al menos una vez. Entonces, si ahora lo ejecutamos con hasta en valores de 0, nos vamos a dar cuenta de que los resultados dieron diferente. Cuando usemos el do while hay que tener cuidado de que queremos que el código se ejecute al menos una vez. Este código, de hecho, deberíamos reservarlo únicamente para los casos específicos en los que necesitamos por fuerza mayor que el código se ejecute al menos una vez. Por último, vamos a implementar el comando for. El comando for, recordemos, puede representar este código en menos líneas. ¿Cómo podríamos representarlo? Digamos que x empieza en 0, igual que antes. Vamos a copiar este código de impresión. Y ahora veamos, a ver. Podemos decir para i empieza en 1, y es menor o igual a hasta, y más igual 1. Vamos a hacer este recorrido. Y va a empezar en 1, recuerden que el código que esté aquí se ejecuta antes de que empiece el ciclo. Mientras se cumpla esta condición, se va a ejecutar lo que esté aquí adentro. Y una vez que se ejecutó lo que está aquí adentro, se va a llevar a cabo esta actualización. Entonces aquí ponemos x más igual y. Y si ahora corremos este código, pongamos el hasta otra vez en 100. Si ejecutamos este código, obtenemos 5050. Los tres códigos hacen exactamente lo mismo. Se obtiene exactamente el mismo resultado, de diferentes maneras. Con esto ejemplificamos que los tres códigos de ciclo en realidad son intercambiables. Uno puede utilizar uno en lugar del otro de igual manera. Solamente hay que tener cuidado con las características especiales de cada uno. Un último detalle. Recuerden que si yo quiero escribir más igual 1, en Java es posible utilizar el comando más. Entonces yo puedo poner i más en lugar de i más igual 1. Con eso me ahorro un par de caracteres. Y el resultado del programa es exactamente el mismo. Con esto ejemplificamos el funcionamiento de estos programas, de estos comandos. Eso sería todo por hoy. El caso de uso del continue y el break lo dejaré para que ustedes lo exploren. No son excesivamente necesarios, son solo para casos específicos, aunque si quieren curiosearlos, son bienvenidos. Por ahora, aquí quedamos. Me despido.